Hace muchos años la preocupación principal de los padres de familia era a qué escuela iban a ir sus hijos. Les preocupaba el nivel académico, la calidad del profesorado, el perfil de sus valores morales. Hoy en día, sin embargo, los padres de familia están felices si tienen escuela, si en la escuela hay maestros y si los maestros dan clases. No es el caso de la escuela que les voy a presentar en León, Guanajuato. En León, Guanajuato, inició un proyecto que podría revolucionar el sistema educativo en todo el país. De manera reciente se inauguró la primera escuela de vanguardia, con todo el equipamiento e instalaciones que bien podrían pertenecer a las mejores escuelas privadas de México. Sin embargo, esta escuela es pública y se encuentra en el corazón de uno de los cinturones de miseria de esta localidad. Porque nuestro país tiene un enorme problema que es la desigualdad social, los abismos sociales que hay entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Y si no empezamos a cerrar esa brecha, en México no va a estar sólida ni la democracia, ni la paz, ni el crecimiento económico. Esta escuela es considerada por las autoridades educativas como la mejor escuela pública del país. Los niños beneficiados son los que viven en la zona conocida como Las Joyas, un centro urbano que por mucho tiempo se ha caracterizado por la falta de oportunidades. En esta colonia viven Jacqueline y sus 2 hijos, los cuales forman parte de la primera generación de este centro educativo. Desde muy temprano se alistan para salir a la escuela. El recorrido es largo, tienen que caminar por calles de tierra y lodo hasta llegar a este complejo, el cual se distingue del resto de la fisonomía urbana de la zona. Además de llevar a sus hijos a la escuela, Jacqueline forma parte del comité de padres de familia y pasa gran parte del día en la escuela. Con esto a nosotros nos cambian mucho, o sea, no hay necesidad de que nos den becas, de que nos den despensas ni nada por el estilo, porque tan solo nos están apoyando con tener un mejor entorno y ya lo que nosotros estamos trabajando para nuestros hijos se refleja con ellos, a ellos les va a gustar vivir mejor. Viendo todo esto y que uno le echa ganas, nuestros hijos van a salir más adelante. Jacqueline colabora en las decisiones que se toman desde la dirección de la escuela. Conoce los proyectos de los directivos y al mismo tiempo da trámite a las peticiones de los padres de familia. Pero pues en lo que queda de mi parte yo quiero seguir apoyando, igual que los papás se concienticen a que tenemos que cuidar nuestros espacios, sean nuevos o antiguos, tenemos que darles mantenimiento, y eso de que nos van a venir a dar para apoyar o que no a las cuotas, eso es una mentira, porque si tenemos una fuga, nosotros tenemos que arreglarla al instante. Si hacemos un oficio, en lo que nos mandan el apoyo, ya se inundó la escuela. O sea, que tomen conciencia, que esto necesita mantenimiento y que no esté en las manos de nadie más que nosotros. Eric, hijo de Jacqueline, está en sexto de primaria y sabe que es uno de los niños afortunados en estudiar en una escuela de este tipo. El cambio para él ha sido drástico, ya que se formó en la anterior escuela y ahora la realidad se transformó en unos cuantos meses. Esta escuela surgió de la idea de cambiar el concepto tradicional de pobreza y acercar a los más necesitados a servicios de calidad. En sí misma la arquitectura es un lenguaje. El ser humano crea los espacios, pero los espacios van recreando y reformando al ser humano. Claro que no es lo mismo que un niño salga de su casa pobre, camine por su calle pobre, sin pavimento, y llegue a su escuela pobre, porque esa es la idea que tiene de su país, de su futuro y de sí mismo. Con este tipo de infraestructura hacemos una intervención de las zonas marginadas y cambiamos las expectativas culturales y sociales de la zona. Además de cambiar la mentalidad de los niños y profesores, este espacio modificó las estrategias de organización. Desde la entrada de los niños al plantel hasta su salida, existe un proceso de orden en el que se involucran directivos, profesores, padres de familia y niños. Bueno, en primer lugar, porque esta escuela ya nos implica una mejor organización, tanto para estar más al pendiente de los niños, ¿sí?, en la seguridad, en el trabajo con los padres de familia, y esa se llama organización institucional. Estamos nosotros tratando de que sea la organización que le permita funcionar a la escuela correctamente en toda su capacidad. Además del trabajo de los profesores, los padres de familia contribuyen a la formación de los niños. Un grupo de madres
Da pláticas de valores en los salones. Hacemos como una tipo parodia, se puede decir, para que ellos vean si una persona molesta a otra, qué es lo que le puede pasar, se puede caer, se puede raspar, o sea, X cosas. Es lo que estamos trabajando con ellos. Para que mi hijo vea que lo estamos apoyando. Creo que la escuela viene a reforzar un poco la educación que les estamos dando en casa. Otras se organizan para hacer el aseo y otro grupo se apuesta sobre los pasillos para hacer trabajo de vigilancia. Todo se hace de forma voluntaria y las madres que no pueden ir tienen que mandar a un suplente. Sí, de responsabilidad muy grande, de que pues tenemos que cuidar ahora sí que a los niños. Ahora sí que yo me estoy echando mucha responsabilidad de varios niños, no nomás la mía, o sea, son varios niños, es todo este pasillo, si lo ves. En esta escuela se invirtieron 46 millones de pesos y se construyó sobre las anteriores instalaciones de la misma, las cuales reflejaban las condiciones de miseria de la zona. A 10 meses de la colocación de la primera piedra, este sitio da educación a 1.500 niños en espacios modernos. No es un problema la inversión, no es un problema el mantenimiento. Lo que es un problema es la visión que tenemos, o en ocasiones tiene la clase política, de dónde va a invertir y para qué va a invertir. Hay ocasiones en que en un evento que dura unas horas, se gasta la cantidad de dinero con lo que se le daría mantenimiento a esta escuela durante todo un año. Además de la infraestructura, el cuerpo docente sabe que todo esto debe venir acompañado de una mejor enseñanza. Es por ello que se impartirán clases de música, teatro, pintura, además de ajedrez. Entonces, todo esto, esta gama de trabajar con las bellas artes nos va a encaminar a tener alumnos más sensibles, tener mejores alumnos con esa que necesitamos nosotros para tener mejores ciudadanos. Autoridades educativas están seguras de que León es un ejemplo nacional en esta materia y esperan que este modelo comience a replicarse en todo el país. Desde luego que sí, porque creo que las buenas obras deben tener seguimiento y no quedarse, digamos, en una primera etapa, sino realmente que esto de las escuelas sabemos que es la palanca principal para transformar la sociedad, para que se recomponga el tejido social y que disminuya pues las pandillas, que disminuya la inseguridad, y es una parte importante con todo lo demás que está haciendo. Por lo tanto, creo que los siguientes gobiernos, tanto a nivel municipal, estatal y federal, pues creo que ahí está el ejemplo de construir escuelas con todo lo necesario. El complejo cuenta con 18 salones, biblioteca, canchas de básquetbol, voleibol y fútbol con pasto sintético. Tiene celdas solares que ayudan a generar su propia energía y un sistema de captación de agua pluvial con la que se riegan las áreas verdes. Sí, no, pues es que ahorita ya la mayoría de las personas aquí, de hecho, piensan que hasta se va a cobrar más de cuota y eso, pero no, o sea, es lo mismo, porque es la misma escuela, nada más que lógico que más bonita y tiene más espacios, o sea que es lo mejor aquí. Entre las novedades se encuentra un sistema de circuito cerrado de televisión, aire acondicionado en áreas específicas y elevador para alumnos y profesores con capacidades diferentes. Todos estos servicios hacen que los niños tengan una nueva perspectiva del futuro. Los maestros perciben este cambio y por lo mismo sienten un mayor compromiso con sus educandos. Sí, ellos tienen ahora nuevas visiones de futuro. Ellos platican, por ejemplo, en las profesiones que quisieran ejercer cuando grandes. Ya no piensan solamente quedarse con el oficio de su papá, sino con ejercer profesiones más avanzadas. La primera escuela de vanguardia forma parte de un proyecto integral al que se agregó una plaza de la ciudadanía. Este es un espacio para la convivencia familiar y un lugar para la recreación de los jóvenes. En un predio contiguo se construyen oficinas donde la población podrá realizar diversos trámites y contará con una comandancia donde los policías tendrán la proximidad con la ciudadanía. Así es 1,5 hectáreas dedicada al desarrollo humano, al desarrollo social.
Estas son obras para la paz, para la cohesión social y para el desarrollo del ser humano. Y aquí tenemos un conjunto de 1,5 hectáreas con el parque y la plaza de la ciudadanía dedicadas al ser humano. Afortunadamente, este tipo de proyectos será replicado en otros polígonos de pobreza de la ciudad de León. Actualmente se construye una segunda escuela en la colonia Jacinto López y antes de que concluya la presente administración se dejará iniciada la construcción de un tercer plantel. De esta manera, la primera escuela de vanguardia es una buena oportunidad para demostrar que la educación en zonas marginadas puede cambiar la realidad del país, informó Luis Negrete Toledo. Un grupo de jóvenes sentados a la misma mesa, no intercambian palabras entre sí, no se miran, a lo único que le dedican atención intensamente es al aparatito que tienen en sus manos. Probablemente estén conversando entre ellos, pero no se miran. Son los partidarios, las víctimas de la nueva adicción a las redes sociales. México y la Internet. En México hay 50.1 millones de usuarios de Internet. Tienen en promedio 6 años de antigüedad. La mayoría empezó por el uso de correo electrónico, realizando búsquedas de información y utilizando las redes sociales. Son cifras del más reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet sobre los hábitos de los usuarios de Internet en el país. En específico en redes sociales tenemos datos de Comscore y de MIPSI en donde se nota que la penetración que existe en las redes sociales a nivel país es la más alta a nivel mundial. Es el país con mayor alcance a sitios de redes sociales en el mundo. Esto supera a países latinoamericanos, que de por sí son países sociales, y supera a países europeos y Estados Unidos. Otro dato importante: 90% de los usuarios de Internet en México tienen y utilizan una red social. Este interés en las redes sociales es una tendencia global. De igual forma, los problemas que pudieran acarrear esta exposición atraen los reflectores. Se habla ya de una adicción a las redes sociales, aunque aún no es admitida como tal en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Sin embargo, los estudios al respecto no dejan de arrojar cifras considerables. Por ejemplo, en 2009, la revista Cyber Psychology and Behavior estimó que había 9 millones de estadounidenses que podían considerarse usuarios patológicos adictos a Internet. Adicción es un término que se usa para algo que es invasivo. Esto no es invasivo, no se te mete. Pues por definición y por las reglas que jugamos en la medicina y en la psicología y en la psiquiatría, no es una adicción, pero sí tiene rasgos similares a la adicción por la dependencia, ¿sí? Cuando rebasas con esta dependencia tus responsabilidades, cuando ya no tienes tus responsabilidades laborales, sociales, personales, entonces tienes rasgos de adicción. En un ejercicio hecho con algunos estudiantes a nivel nacional, se les planteaba que el fin de semana, sábado y domingo, solamente como un ejercicio, no habría redes por alguna circunstancia. Y la respuesta casi al unísono de la mayoría de los jóvenes era una respuesta que ya presentaba ciertos niveles de dependencia, si bien no como una adicción, sí de dependencia al uso de las redes. Una adicción circunscribe un cambio a nivel metabólico y un cambio de comunicación anatómica en el cerebro de todos los seres humanos. Prácticamente todas las adicciones que están involucradas con la dopamina ocupan el mismo, digamos, la misma comunicación neuronal. ¿Qué significa esto? Tenemos el cerebro preparado para hacernos adictos a cualquier cosa. Podemos sernos adictos a personas, a comida, a comunicación, también a deportes. O sea,
hay ciertos tipos de adicciones que pueden ser buenas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se adicta al ejercicio y lo vemos bien, pero hay gente que puede ser adicta a estar mandando mensajes y no lo vemos tan bien. En el cerebro hay 3 áreas que entran en juego para la generación de adicciones. El área tegmental ventral, que entre otras funciones es la mayor liberadora de dopamina. Están también el núcleo accumbens y la amígdala cerebral. De aquí se proyectan los neurotransmisores responsables de la adicción, principalmente el glutamato, la noradrenalina y la dopamina, generando un incremento en la función de ciertos grupos neuronales que provocan una felicidad intensa, una sensación de placer. Esta liberación masiva, sobre todo de dopamina, va generando dependencia y tolerancia, es decir, se necesita el incremento del estímulo para conseguir los efectos placenteros. Comprarse unos zapatos genera una liberación desde 50 hasta 150 nanogramos de dopamina. Esto es de acuerdo al grado que nos guste y a la expectativa que uno le ponga. El orgasmo, por ejemplo, en esta función va de 500 a 600 nanogramos. El cerebro siente más felicidad en ese punto. Pero, por ejemplo, cuando se toma cocaína, este procesamiento va de 1200 a 1500 nanogramos. Una persona cuando recibe un like, por ejemplo, de una selfie que acaba de poner, está liberando dopamina y se siente muy, muy contento. Pero siguiendo en este procesamiento, si recibió por una selfie que él puso 15 likes, el cerebro entiende que para volver a tener la misma estimulación y la misma felicidad, pues va a pedir no ahora 15, sino va a pedir 16, 20 o 30. El primer paso para determinar la dependencia de cada individuo a las redes sociales es identificar el tiempo que se pasa en las mismas. Al respecto, el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México realizó una encuesta entre internautas sobre el tiempo y el tipo de actividades que realizan en las redes sociales. En términos generales se prefiere la tarde, digamos después de las 4 de la tarde son los horarios de más tráfico reportados por los propios internautas y lo que vimos es que sí es un poco alarmante que el 42% de la gente se está exponiendo a redes sociales entre 3 y 4 horas al día, ¿no? Entonces realmente se está dando un uso intensivo y además esto es interesante porque incluso cuando tú planteas la pregunta, es una pregunta que la propia gente considera complejo de responder, porque si tú tienes las redes sociales en tu smartphone, realmente cuánto tiempo al día estás metido es muy difícil de calcular. O sea, muchas de las respuestas que vimos, sobre todo cuando hicimos el ejercicio a profundidad con los chicos, es, pues en realidad estoy conectado todo el tiempo. A lo mejor no estoy metido todo el tiempo, pero cada ratito saco mi teléfono y lo consulto. Entonces creo, y parte de las conclusiones a las que nosotros llegamos es que incluso es difícil evaluar y medir el tiempo real que la gente pasa metida en redes sociales. No basta con estar ahí para considerarse adicto. El segundo indicador es si ese tiempo en las redes sociales provoca trastornos de conducta y aísla al sujeto de la realidad. Por ejemplo, son personas que de ser fundamentalmente sociales o sociables, de una manera genérica o de una manera general, empiezan a perder estas capacidades. Por ejemplo, poco conviven con los demás, empiezan a dejar de salir, su comportamiento es mucho más irritable, la relación que establecen con las personas empieza a ser muy débil, empiezan a tener comportamientos de mayor aislamiento. El grupo sectario más proclive a padecer algún tipo de dependencia en las redes sociales o cualquier otro tipo de adicción son los adolescentes y jóvenes entre los 15 y 25 años. Es en este periodo cuando el cerebro produce la mayor cantidad de dopamina. Gabriel es un joven de 25 años que vive en la Ciudad de México. Él no ha sido diagnosticado con adicción a las redes sociales, pero comparte su testimonio de uso prolongado de estas herramientas digitales. Pues son aproximadamente entre 10 o 15 horas. Inclusive en el gimnasio puede estar en el celular y yo comentando o platicando con alguna persona por el teléfono. Tengo abierta la red, pero igual en el momento que me hablan, pues yo dejo de estar haciendo lo que hago y le contesto. O sea, como es prioritario el contestar un mensaje en Facebook. Desde que tenía 15 años, pues a esa edad empecé a tener una cuenta de Facebook que estaba en la carrera precisamente. De hecho empecé utilizando Hi-Fi. En ese entonces era el boom de las redes sociales antes de que Facebook se posicionara en el primer lugar de la red social. Ya después empecé a utilizar Facebook y dejé de utilizar Hi-Fi con decirte que la contraseña se me olvida y de hecho hasta contraté un plan telefónico
para poder estar conectado todo el día en el teléfono. Sí es una adicción, porque cuando no estás conectado te genera cierto tipo de ansiedad. Tú no tienes el celular a la mano, bueno, en mi caso, y yo me siento ansioso. Necesito tener el teléfono en la mano porque si no, como que no me siento seguro. No me han así como dicho, ve al psicólogo o así, pero sí me han dicho que sí tengo un problema. Pero igual, pues no hago caso. No es como mi prioridad el ser atendido por que me gustan las redes sociales. De hecho, me han dicho, y en especial un amigo, el día que no publiques algo en Facebook es el día que yo te voy a ir a buscar y algo está mal en tu casa porque tú todo el día estás conectado. Recapitulando, algunos indicadores para identificar cierto grado de dependencia a las redes sociales son los siguientes. Dedicar más del 30% del tiempo que los individuos permanecen despiertos usando las redes sociales. Dependiendo del caso serán entre 3 y 4 horas diarias. El trastorno de actividades cotidianas, escolares y laborales por estar en las redes. Presentar ansiedad o depresión al no poderse conectar. Pero además, esta adicción, como el resto de las adicciones, no es un proceso aislado. Viene acompañado de otras necesidades emocionales y psicológicas. Por eso, los primeros que deben ser consultados son los psicólogos o psiquiatras. Mi primera recomendación sería que se pudiera trabajar en grupos, es decir, si el padre de familia detecta que en su momento su hijo está teniendo una conducta que probablemente él considera que está rayando en una conducta, digamos, de carácter adictivo, que es una conducta muy exagerada, que se presentan algunas de estas otras conductas derivadas que yo comentaba antes, es muy conveniente que se hable, por ejemplo, con las autoridades educativas, si es que el hijo está estudiando la carrera, la preparatoria, la secundaria, para que las autoridades educativas pudieran trabajar en conjunto con otros compañeros. Faltan estudios estadísticos que permitan hacer una radiografía más clara de la situación de los internautas mexicanos. Los padres deben estar tranquilos. El simple hecho de conectarse a internet no genera una adicción. Más bien, deben procurar una constante comunicación con sus hijos. De igual forma, los adultos que reconozcan algún problema en su uso de redes, acudir a profesionales y al consejo familiar. Entender perfectamente cuáles son los beneficios, porque desde luego hay beneficios y ventajas, ¿no? O sea, digo, el acceso a la información es muy rápido, pero también hay que enseñarles a los jóvenes y a los niños que no toda la información que se encuentran es veraz, ¿no? Hay que saber ser selectivos y para eso necesitan un proceso de formación integral, no solamente la parte de las redes. El punto aquí es de énfasis, es el proceso del abuso de los tiempos. El hecho de que yo esté buscando una comunicación o esté utilizando el internet para cierto objetivo no me tiene que estigmatizar a mí que estoy cayendo en una adicción, sino que es un instrumento de trabajo. Hay negocios que se hacen a través del internet, hay una comunicación necesaria que se puede hacer a través de las redes sociales que me permiten hacer cierto tipo de actividades y que hoy reconocemos que esto ha favorecido mucho el desarrollo de comunicación. Como posible problema de comportamiento, igual existe el riesgo de que se potencialice, pero de la misma forma en que esto va a ir creciendo, seguramente va a haber ya especificación de si es y hasta dónde es una enfermedad, una patología, y en paralelo va a venir el recurso de contraposición, o sea, cómo atacamos el problema. O sea, no es un riesgo, no es algo fatal, pero sí hay que tomar ya desde este momento medidas en qué vamos a hacer cuando suceda, que ya estamos trabajando en ella, ¿no? Informó Abraham Nava. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. Recuerde que el sábado próximo tiene usted una cita conmigo, misma hora, mismo canal, Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.